Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén todos de maravilla, listos para chismear y enterarnos de los últimos acontecimientos del mundo de las celebridades, porque hoy tenemos un tema que va a dar que hablar. Y si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte, para que no te pierdas ninguno de los chismes jugosos que te traemos cada semana. Dale clic a ese botón rojo o activa la campanita y así estarás al día con todo lo que acontece en el mundo de las estrellas. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Como ya vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos en el apasionante y a veces turbulento mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja del momento o mejor dicho, la pareja del pasado que sigue generando titulares. Vamos a desentrañar la verdad revelada sobre su relación, qué dijeron, qué se contaron y sobre todo, ¿qué hay de cierto en todo esto? Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada declaración, y les aseguro que la información que vamos a compartir hoy es imprescindible. Así que abran sus mentes, sus oídos y prepárense para un viaje lleno de drama, romance y tal vez un poquito de decepción. Pero no se preocupen, porque aquí estamos para contar la verdad, la cruda y escandalosa verdad. Para aquellos que no están tan familiarizados con este dúo dinámico, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Son actores increíblemente talentosos, guapos y, oh por Dios, con una química que explotaba en la pantalla. Se conocieron en el set de la exitosa serie Senkalkapm, y desde el primer momento, los rumores sobre un romance fuera de la pantalla no se hicieron esperar. La química entre ellos era palpable, innegable, y los fans se volvieron locos. Todos querían que Hande y Kerem fueran pareja también en la vida real. ¿Y qué creen? Los deseos se hicieron realidad. Confirmaron su relación, y el mundo entero se alegró. Las redes sociales explotaron con fotos, vídeos y mensajes de apoyo. Eran la pareja perfecta, el sueño hecho realidad, y parecía que su amor era eterno. Pero como suele suceder en el mundo de Hollywood, o en este caso, en el mundo de las celebridades turcas, la felicidad no dura para siempre. Después de meses de idilio, llegaron las noticias que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían roto. El corazón de los fans se rompió en 1000 pedazos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué terminaron? ¿Quién tenía la culpa? Las preguntas eran muchas y las respuestas escasas. Los medios de comunicación, por supuesto, comenzaron a especular. Rumores, chismes y todo tipo de teorías comenzaron a circular. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de celos de terceras personas, y de infinidad de problemas que supuestamente habían minado la relación. Pero, ¿qué habían dicho Hande y Kerem al respecto? ¿Qué era verdad y qué era mentira? Bueno, aquí es donde entra en juego la verdad revelada. Uno de los puntos clave en este tema son las declaraciones que ambos hicieron, o que en ocasiones, no hicieron, pero que fueron interpretadas. Cuando una pareja de celebridades se separa, la comunicación pública es crucial. ¿Cómo manejan la situación? ¿Qué dicen a los medios? ¿Cómo tratan de proteger su imagen? En el caso de Hande y Kerem, cada palabra, cada gesto, cada publicación en redes sociales, fue analizada minuciosamente por los fans y los medios de comunicación. Asterisco asterisco la discreción de Hande, un enfoque en la profesionalidad asterisco asterisco. Hande por lo general, siempre ha sido muy discreta en cuanto a su vida personal. Después de la ruptura se mantuvo relativamente alejada de los medios, y cuando se le preguntaba sobre el tema, solía ser evasiva, pero siempre con una sonrisa y mostrando respeto hacia Kerem. Esta actitud, aunque generó aún más especulación, también le valió el respeto de muchos. Evitaba entrar en detalles escabrosos, optando por respuestas cortas y diplomáticas, que dejaban entrever una madurez emocional notable. En algunas entrevistas, mencionó que la relación había terminado de manera amistosa y que se guardaban un gran cariño y respeto mutuo. Nunca entró en detalles sobre las razones de la separación, lo que alimentó aún más la curiosidad y las especulaciones. La decisión de Hande de mantenerse reservada, por un lado, le ganó respeto, pero por otro, dejó un vacío que los medios llenaron con conjeturas. Esta estrategia, aunque efectiva para preservar su privacidad, también la convirtió en un blanco constante de rumores y análisis. La postura de Hande reflejaba una clara intención de proteger su imagen y la de Kerem.
Al evitar las declaraciones explosivas y los juicios públicos, demostró una profesionalidad que muchos admiraron. Se enfocó en su trabajo en nuevos proyectos y en su crecimiento personal, lo que le permitió mantener una imagen positiva y alejada de escándalos. Su silencio, en cierto modo, fue su respuesta. *** La honestidad de Kerem, revelando el costo de la fama ***. Kerem, por otro lado, fue un poco más abierto. En varias ocasiones, habló sobre el impacto de la fama en su relación. Sugirió que la presión mediática, la constante atención y la dificultad de mantener la privacidad pudieron haber afectado negativamente la relación. Sus declaraciones, aunque cautelosas, ofrecieron un vistazo a los desafíos que enfrentan las parejas en el ojo público. En algunas entrevistas, dejó entrever que la incompatibilidad de horarios y proyectos laborales también había sido un factor importante. La apretada agenda de ambos, las largas horas de rodaje y las constantes obligaciones profesionales, sin duda, complicaron el mantener una relación estable. Kerem, al igual que Hande, nunca culpó directamente a nadie por la ruptura, pero sí dejó claro que ambos habían tomado la decisión de separarse de manera consciente. Kerem, al compartir sus experiencias, permitió a los fans entender un poco mejor las dificultades inherentes a la vida de una celebridad. Su honestidad, aunque limitada, ofreció una perspectiva más completa de la situación y humanizó la ruptura, alejándola de la imagen de drama superficial que a menudo se le da en los medios. Su apertura, aunque cautelosa, demostró su respeto por sus seguidores y su deseo de ser transparente sin comprometer su privacidad. *** El papel crucial de las redes sociales, un escenario de interpretaciones ***. Un elemento crucial a considerar son las redes sociales. Tanto Hande como Kerem son muy activos en Instagram, y sus publicaciones son seguidas por millones de personas. Después de la ruptura, ambos publicaron mensajes y fotos que fueron interpretados por los fans. La plataforma se convirtió en un campo de batalla para los analistas de redes sociales, quienes buscaban pistas en cada imagen, cada pie de foto y cada historia. Hande publicó fotos en las que se la veía disfrutando de su soltería, viajando y enfocándose en su carrera. Sus imágenes, llenas de color y vitalidad, transmitían una imagen de independencia y fortaleza. Sus seguidores interpretaron sus publicaciones como una señal de que estaba superando la ruptura y que estaba enfocada en su crecimiento personal y profesional. Kerem, por su parte, compartió fotos en las que se le veía trabajando en nuevos proyectos y también, en ocasiones, publicó mensajes más introspectivos y reflexivos sobre el amor y las relaciones. Sus publicaciones, a menudo, dejaban entrever su vulnerabilidad y su proceso de adaptación a la soltería. Sus seguidores interpretaron sus publicaciones como una señal de que estaba reflexionando sobre la relación y que estaba buscando una nueva perspectiva. Cada me gusta, cada comentario, cada publicación, era analizado con lupa, buscando pistas sobre lo que había pasado. Las redes sociales se convirtieron en un escaparate de interpretaciones, donde los fans construían sus propias narrativas sobre la ruptura. Las publicaciones de ambos, aunque personales, se convirtieron en un objeto de especulación pública, lo que demuestra el poder de las redes sociales para influir en la percepción de las celebridades. *** Rumores de terceras personas, la sombra de la especulación ***. Y hablando de pistas, ¿qué hay de los rumores sobre terceras personas? Este es uno de los temas más recurrentes en los chismes de celebridades, y en el caso de Hande y Kerem, no fue diferente. Se especuló mucho sobre si existían otras personas involucradas en la ruptura. Se mencionaron nombres, se crearon teorías, y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Los medios de comunicación y los tabloides no tardaron en generar rumores sobre posibles romances. Se mencionaron nombres de compañeros de trabajo, amigos cercanos y otras celebridades. Sin embargo, ni Hande ni Kerem confirmaron ni desmintieron estas teorías. Ambos mantuvieron una postura discreta y respetuosa, evitando alimentar los rumores. La falta de confirmación por parte de ambos solo intensificó las especulaciones. Los fans, desesperados por saber la verdad, comenzaron a analizar cada detalle de sus vidas personales. Cada interacción, cada fotografía, cada comentario fue examinado en busca de pruebas. La ausencia de respuestas solo sirvió para alimentar el morbo y para aumentar la presión mediática sobre ambos. *** El impacto de la fama, un amor bajo el escudriño público ***. Otro punto importante es el impacto de la fama y la presión mediática en su relación.
Como ya mencioné, ambos son estrellas muy populares, y su relación estuvo constantemente bajo el escrutinio público. Los paparazzi los seguían a todas partes, los medios de comunicación analizaban cada uno de sus movimientos, y los fans esperaban ansiosamente cualquier noticia sobre ellos. Esta presión constante, sin duda, pudo haber afectado la relación y dificultado el mantener la privacidad y la intimidad. La atención constante de los medios, la intrusión en su vida personal y la falta de privacidad pudieron haber generado tensiones y conflictos. La pareja se vio obligada a vivir su relación bajo la mirada vigilante del público, lo que sin duda dificultó el desarrollo natural de su amor. La fama, en este caso, se convirtió en un obstáculo para su felicidad. La presión mediática también afectó su capacidad de comunicarse y de resolver los problemas de manera privada. Cada discusión, cada desacuerdo, se convertía en un tema de debate público. La constante exposición, sin duda, limitó su libertad y dificultó el mantener una relación sana y equilibrada. *** El comportamiento posterior, un ejemplo de madurez ***. Además ***S de las declaraciones y las publicaciones en redes sociales, también es importante analizar el comportamiento de ambos después de la ruptura. ¿Cómo reaccionaron ante la separación? ¿Cómo se comportaron en público? ¿Se mantuvieron en contacto? A pesar de los rumores y las especulaciones, tanto Ande como Kerem demostraron profesionalismo y respeto mutuo. Continuaron trabajando en proyectos juntos y en algunas ocasiones fueron vistos interactuando en eventos públicos de manera cordial y amistosa. Esta actitud demostró su madurez y su capacidad de separar su vida personal de su vida profesional. Su comportamiento, lejos de ser un drama, fue un ejemplo de respeto y profesionalismo. Su capacidad de mantener una relación cordial y amistosa, a pesar de la ruptura, es un testimonio de su madurez emocional. Su comportamiento en público demostró que la separación no había afectado su respeto mutuo y que estaban dispuestos a mantener una relación civilizada. Conclusión, una perspectiva multifacética ***. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Cuál es la verdad revelada sobre la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin? La respuesta, como suele suceder en estos casos, no es sencilla. No hay una única verdad, sino múltiples factores que influyeron en la ruptura. Podemos decir que la presión mediática, la incompatibilidad de horarios, las diferencias personales, y posiblemente, la aparición de terceras personas, fueron algunos de los factores que contribuyeron al fin de su relación. Sin embargo, lo más importante es que ambos han demostrado madurez y respeto, y han sabido manejar la situación de manera profesional y amistosa. La verdad es que aunque su relación llegó a su fin, su legado como pareja en Love is in the Air perdurará para siempre en la memoria de sus fans. En última instancia, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un recordatorio de que las relaciones en el ojo público son complejas y desafiantes. La fama, la presión mediática y la constante atención pueden afectar negativamente la vida personal de las celebridades. Sin embargo, también es una historia de madurez, respeto y profesionalismo. Ambos han demostrado su capacidad de superar la ruptura y de seguir adelante con sus vidas, manteniendo una imagen positiva y respetuosa. Reflexiones finales, ¿qué opinan ustedes? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que la fama fue el principal motivo de la ruptura? ¿O creen que hubo otros factores más importantes? ¿Les gustaría que Hande y Kerem volvieran a estar juntos? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. La historia de Hande y Kerem nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, la fama y la privacidad. Es un recordatorio de que las celebridades son personas reales, con sentimientos y emociones, que enfrentan desafíos similares a los de cualquier otra persona. En el mundo del entretenimiento, las rupturas sentimentales son comunes, pero la forma en que Hande y Kerem manejaron la situación es digna de admiración. Su ejemplo nos muestra que es posible mantener el respeto, la madurez y la profesionalidad, incluso en las circunstancias más difíciles. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de chismes y revelaciones. Recuerden que la información que les he presentado es, en gran medida, basada en fuentes públicas y en el análisis de sus declaraciones y comportamiento.
No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún chisme jugoso en el futuro. Y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.